Shalom familia, gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido por el templo que estamos realizando junto al Tratado Tamid. Vamos a continuar nuestro recorrido. Recuerden, ya hemos cubierto el capítulo 1 del Tratado Tamid y el capítulo 2, que básicamente estos dos primeros capítulos nos estuvieron hablando sobre cómo iniciaba el día a día de los sacerdotes en el templo y cómo iniciaba la limpieza del altar antes de presentar la ofrenda cotidiana. Vamos a continuar ahora en el capítulo 3, vamos a seguir descubriendo algunos otros aspectos de esta ofrenda y también funciones que realizaban los sacerdotes y los procedimientos que iban haciendo de forma simultánea mientras se presentaba la ofrenda. Pero antes, familia, quiero invitarlos a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com, en donde vamos a poder seguir estudiando y aprendiendo sobre el templo y ampliando en otros aspectos que nos van a ayudar a entender mucho la casa del Eterno y principalmente nos van a ayudar a ponerlos por obra en nuestras vidas y realmente que esto se convierta en algo que traiga crecimiento a nuestra vida espiritual. Así que familia, les recomiendo y los invito a que se suscriban a Tesoros del Templo, en donde están 3 cursos del templo completo en español, 101, 102 y 103, y también se encuentra el discipulado de los del camino, que ya está disponible para aquellos que quieran profundizar en la metodología de estudio que usamos, que nuestro hermano y maestro Rico Cortés nos ha enseñado para poder aprender y tener un fundamento básico y firme de las escrituras de acuerdo a su contexto. Así que, bueno familia, vamos a iniciar ahora sí nuestro recorrido. Vamos a hablar sobre el capítulo 3 y recordemos en dónde nos habíamos quedado en el templo, familia. Recuerden que estábamos en este lugar, o sea, ya habían presentado, no que presentado, o sea, recuerden que ya se había limpiado el altar, habían hecho el proceso de limpieza, de retirar las cenizas, y habíamos quedado que los últimos que hacían la limpieza del altar, hacían su función, dejaban las cosas, sus utensilios y regresaban a este edificio que es la casa de Beit Abtinas, o también conocido como la cámara de los sillares. ¿Recuerdan? Eso lo vimos en el capítulo número 2. Ahora aquí continúa el proceso en el cual ahora se van a empezar a designar en el capítulo 3. Vamos a ver cómo se designan las siguientes funciones. Y justamente era en este lugar. Vamos a entonces al Tratado Tamid, capítulo 3, y vamos a empezar por el párrafo número 1. Esto recuerden que está sucediendo, esto lo que va a suceder ahora es después de que hicieron la limpieza del altar. Entonces, ahora recuerden, habían regresado a este edificio los sacerdotes que habían limpiado, se habían obviamente limpiado, habían cambiado sus vestimentas y ahora empezaban a dar función a los otros sacerdotes. Bien, dice también el capítulo 3, párrafo 1. El encargado les decía, venid y echad a las suertes, para ver a quién le toca realizar la inmolación, a quién asperjar la sangre, a quién limpiar las cenizas del altar interior, a quién las del candelabro, a quién subir a la rampa las porciones sacrificiales, cabeza y la pierna derecha, las 2 partes delanteras, las nalgas y las piernas izquierdas, el pecho y el pescuezo, los 2 costados, las entrañas, la harina fina, las tortas y el vino. Echaban a suerte y tocaba a quien tocaba. Ahora vemos cómo después de limpiar el altar, ahora se va a empezar a nombrar a quienes van a cumplir estas funciones que nos menciona el capítulo 3. Y aquí es algo bien interesante porque vemos que la ofrenda Tamid, aquí nos está diciendo que la ofrenda Tamid no solo era el animal que se presentaba como holocausto, como ofrenda quemada por completo, sino que también esta ofrenda iba acompañada de harina, tortas y vinos. Esto es algo bien interesante, que no era solo un animal que se tenía que preparar. Miren todo lo que había que preparar y presentar de forma cotidiana por la mañana y por la tarde esta ofrenda. Y aquí nos menciona el cómo se escogía a quienes iban a realizar estas funciones. Y eran a través de la suerte, o sea, se escogía al azar. Ahora la pregunta es cómo se hacía esto. Recordemos que todos están en este sector. Aquí se encuentran todos los sacerdotes que iban a presentar su
que iban a entrar en funcionamiento ese día, ¿bien? Y aquí estaba el encargado. Este encargado era el que, podríamos decir, hacía la auditoría de que cada uno de ellos hiciera su función y también era el encargado de determinar quiénes iban a realizar cada una de estas funciones. Vamos a responder entonces a la pregunta, ¿cómo se echaba suerte? ¿Cómo era este proceso? ¿Cómo se dividía el servicio del templo? Entonces, ahora tenemos que ir al Tratado Yomá. En el Tratado Yomá, básicamente el Tratado Yomá nos está hablando de lo que es el día de Yom Kippur, el servicio de Yom Kippur. Pero hay muchas cosas que vamos a ver y estamos viendo, y esto un poquito también como estudio, un poquito con el respecto al templo. Tomo un tratado y voy tratando de trazar junto con otros tratados los procedimientos. ¿Por qué? Porque como vemos, aquí en el Tratado Yomá, que habla de Yom Kippur, se nos da un poco más de información del cómo se echaban las suertes. Y miren lo que dice en el Tratado Yomá capítulo 2, párrafo 1. Antiguamente, todo aquel que deseaba retirar las cenizas del altar podía hacerlo. Cuando eran muchos, corrían, subían a la rampa del altar y todo el que se adelantaba a su compañero 4 codos adquiría el derecho de retirar las cenizas. Si llegaban 2 al mismo tiempo, el inspector les decía, alzad el dedo, ¿cuántos alzaban? 1 o 2. Pero en el templo no se alzaba jamás el pulgar. Acá vemos, es algo bien interesante porque ahora vemos cómo también el por qué se echaban suertes. En un principio se escogía por competencia. Y esto era principalmente, recuerden, capítulo 1 y capítulo 2 del Tratado Tamid, la limpieza del altar, que era un gran honor y un gran privilegio para un sacerdote limpiar el altar, quitar las cenizas del día anterior de las ofrendas. Pero vemos que en un principio, de acuerdo a lo que nos menciona el Tratado de Yomá, capítulo 2, párrafo 1, nos menciona que antes era una competencia, que después si había un empate, se hacía a través de la suerte o el azar y debían levantar, dice, un dedo. Recuerden que está prohibido, de acuerdo a la Torá, contar cabezas de hombre, o sea, contar por persona, sino que se están contando dedos. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos dedos alzaban? 1 o 2. Era lo que pueden hacer, un dedo o 2 dedos. Pero nunca se alzaba el dedo pulgar en el templo. Bien, siempre es 1 o 2. Y ahí se escogía quién era el que quitaba las cenizas en el caso de un empate. Bien, y esto era en un principio. Porque miren lo que nos dice el Tratado de Yomá, párrafo 2, dice. Se cuenta que una vez quedaron 2 iguales al correr y subir a la rampa. Y uno de ellos empujó al compañero, que cayó y se rompió una pierna. Cuando el tribunal se apercibió del peligro a que estaban expuestos, dispuso que la limpieza del altar se hiciera por suertes. Se echaban allí 4 servicios o a suertes. Y este era la primera suerte. Ahora vemos que acá dice que el tribunal, el Sanedrín, el gran Sanedrín, era el encargado de dirimir en cuanto a las cuestiones del funcionamiento del templo. Entonces, que ellos al apercibirse de este problema que se ocasionaba al competir y que muchas veces podía ocasionar accidentes, entonces ellos ahora deciden cambiar el modus operandi y ahora establecen que van a hacerlo por suerte. Ya vimos que en el párrafo 2 nos enseña cómo se echaban suertes, que cada sacerdote debía levantar 1 o 2 dedos y depende de eso se echaba la suerte. Entonces aquí vemos este cambio y ahora vemos el por qué los sacerdotes se encuentran reunidos en este lugar. Y ahora el encargado es el que va a encargarse de echar las suertes de los 4 servicios que se hacen. Ya el primero lo cubrimos, que fue la limpieza del altar en el capítulo 1 y capítulo 2. Y ahora nos toca ver cuáles son los otros 3 servicios que quedan por sortearse o echarse a suerte. Vamos a ver qué más nos dice el Tratado Tamid. Tratado Yomá, capítulo 2, párrafo 3. La segunda suerte, que es la que vamos a hablar ahora en el capítulo 3, dice lo siguiente. La segunda suerte, ¿quién habría de sacrificar, quién asperjar, quién limpiar el altar interior,
quién hacía el candelabro, quién subir las partes de los animales sacrificados a la rampa del altar, la cabeza y la pierna derecha, las dos partes, las nalgas y la pierna izquierda, el pecho y el pescuezo, los dos laterales, las entrañas, la harina fina, las tortas y el vino. 13 sacerdotes adquirieron ese derecho. Ben Asaí dijo delante del rabí Akiva, el nombre de rabí Yehoshua, se ofrecen según el modo de sus movimientos. Ok, ¿qué es lo que nos dice aquí Yomá capítulo 2? Nos está hablando ahora podemos ver por cómo relacionamos con el Tratado Tamid capítulo 3, párrafo 1. La segunda suerte es lo que se está hablando en el capítulo 3, párrafo 1 del Tratado Tamid. Y ahora vemos que dice, hay un debate entre los sabios de Israel, entre los sabios del Sanedrín. Recuerden que todo lo que diga Rabí en la Mishnah eran sacerdotes que estaban oficiando en el templo y ellos eran los que documentaban todo el funcionamiento, el paso a paso, lo dejaron documentado. Entonces, ahora sabemos que la Mishnah es un documento primario, familia. Es un documento que nos permite saber de forma directa, a través de testigos oculares que vieron el funcionamiento, cómo era el proceso y el protocolo dentro del templo. Entonces, aquí vemos que según lo que llegan a conclusión los sabios, los sacerdotes del Sanedrín, dice que se ofrecía según el modo de sus movimientos. O sea, el paso a paso era cómo se hacía el sorteo. Bien. También Yomá capítulo 2, párrafo 4. Tercera suerte, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vengan sacerdotes jóvenes para el incienso y echen a suertes. La cuarta, vengan sacerdotes jóvenes y ancianos y echen a suerte quien ha de subir las partes de los animales sacrificiales desde la rampa del altar. Entonces vemos ahora que la tercera suerte era para presentar el incienso y la cuarta también era para, dice, a los sacerdotes jóvenes y ancianos. Wow, y esto es bien interesante porque recuerden que la ofrenda también se presenta por la mañana y por la tarde. Y por lo general, los que participaban o los que les tocaba la suerte, por ejemplo, de prender el incienso o de ofrendar el incienso, y nunca lo habían hecho en su vida, ya sea sacerdotes jóvenes o ancianos, ellos eran los que participaban en la cuarta suerte, en la tercera y en la cuarta suerte, para tener el privilegio de una sola vez en la vida de presentar el incienso en el altar. Y ese era un privilegio para cada uno de los sacerdotes. Ahora esto nos permite hacer una conexión con Zacarías, el padre de Juan. Juan el Bautista, como lo hemos conocido. Ahora sabemos en el tiempo que él estaba presentando las ofrendas. Algo ahí, una perlita que les comparto, familia, porque miren cómo ahora estudiando el Tratado Tamid, el Tratado Yomá, conociendo el funcionamiento y cómo se hacían las suertes en el templo, entonces ahora sabemos y podemos ubicarnos en el tiempo cuando fue que a Zacarías, el padre de Juan, le tocaba presentar el incienso. Y acontece todo lo que ya sabemos con Zacarías dentro del lugar santo, cuando tiene la visión y el encuentro con el ángel del Eterno. Bien, es una perlita, es para que podamos ver también cómo podemos ahora conociendo la Mishnah, conociendo el funcionamiento del templo, podemos hablar y podemos también comprender acontecimientos de los escritos del primer siglo, familia. Entonces, ahora ya sabemos que en este lugar se echaban las suertes, estaban los sacerdotes reunidos, y ahora la pregunta es ¿cómo lo hacían? Bien, miren lo interesante. Aquí tengo una representación en donde vemos a todos los sacerdotes que tenían que entrar en función ese día, y el encargado justamente aquí en el medio. Bien, este de aquí es el encargado. ¿Qué ahora hacían? Dice que para echar suerte ellos tenían que levantar un dedo o dos dedos. Pero cuando se empezaba el conteo, ¿cómo era este proceso? El encargado él decía un número, 25 vamos a decir, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes que estaban a la vuelta? Cada uno levantaba uno o dos dedos. No podía levantar más. Uno o dos.
Esto era lo que iban a hacer cada uno de los sacerdotes. Y el encargado iba a ir sumando cada uno de los dedos que estaba levantado. Entonces, miren lo que pasaba. Cuando iniciaba la cuenta, el sacerdote con el que se empezaba a contar, ese sacerdote quitaba su turbante para indicar que con él habían empezado el conteo. Ahora aquí había un inconveniente. Recuerden que los sacerdotes en el templo no podían tener su cabeza descubierta. Entonces, una solución fue que se coloque, miren justamente aquí, este que está aquí. Aquí vemos que a pesar de que no tenga el turbante, el sacerdote debajo de su turbante tenía una kipa. De ahí proviene la kipa, familia. Era algo que se hacía en el templo, que nuestros hermanos de Judá han tomado como una señal de identificación, pero es algo que se hacía en el templo, familia. Y de esta forma, el sacerdote nunca tenía la cabeza descubierta. Se quitaba el turbante y tenía una cobertura secundaria que era una especie de kipa. De esta forma, se cumplía con el mandamiento de mantener su cabeza cubierta. ¿Por qué? Porque si no la tuviera cubierta, podríamos decir, la consecuencia era la muerte. Entonces, de esta forma, ahora vemos que así empezaba el conteo. El sacerdote que se empezaba el conteo, se quitaba el turbante, se quedaba con su kipa y empezaba ahora el encargado a sumar hasta llegar a 25. Miren, aquí hay otra representación y vemos que cada sacerdote de forma aleatoria podía levantar uno o dos dedos. Entonces el sacerdote iba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sucesivamente hasta llegar a 25. Cuando llegaba al que tocaba el número 25, ese era el sacerdote que le tocaba hacer la función que se veía echado a suerte. Y así sucesivamente se iba haciendo y se iba nombrando a los que iban a presentar las ofrendas o iban a realizar cierta función en el templo. Entonces ahora ya sabemos cómo se echaban las suertes. Miren todo este sistema y cómo ahora vemos que todo esto está sucediendo y bien de temprano. Recuerden, esto entonces nos está indicando que el servicio en el templo empezaba mucho antes del amanecer. Porque miren todo lo que se tenía que hacer. Miren todo lo que hemos cubierto entre el capítulo 1, capítulo 2 y lo que vamos del capítulo 3. Que había que limpiar el altar, echar las suertes, nombrar a los sacerdotes que tenían que hacer dichas funciones, tenían que purificarse, tenían que lavar sus manos y sus pies, o sea, era bastante lo que tenían que hacer. Entonces, ahora ya aprendimos cómo era el echar a suertes, cómo se escogía cada uno de los sacerdotes, y aquellos sacerdotes que en la mañana no habían sido escogidos, eran los que se sorteaba para la ofrenda de la tarde, para la ofrenda tamid de la tarde. Capítulo 3, párrafo 2, dice, el encargado les decía, salid y mirar si ha llegado la hora de la inmolación. Si había llegado, el que había salido a mirar decía, luce la luz, al despuntar el aurora. Matías ben Samuel dice, ¿está iluminado la parte oriental? Hasta Hebrón, al que él respondía, sí. Entonces, miren, acá es un poco lo que yo les decía, familia. Ahora en el capítulo 3, párrafo 2, nos menciona que recién ahora está amaneciendo. Y ahora para poder iniciar con esta etapa, con las funciones de la segunda suerte, era necesario que ya hubiera despuntado el aurora, ya hubiera empezado a amanecer. Pero miren entonces todo lo que hemos leído entre el capítulo 1, capítulo 2 y el primer párrafo del capítulo 3, todo esto sucede antes del amanecer. O sea, wow, esto en el templo nos indica que iniciaba muy temprano en la madrugada el servicio del templo, los preparativos, porque a partir de ahora se empieza a presentar la ofrenda tamid. Párrafo 3. Luego les decía, salid y traer un cordero de la cámara del cordero. La cámara de los corderos se encontraba en el ángulo noroccidental. Allí había 4 cámaras, la cámara de los corderos y la cámara de los sellos, la cámara del fuego y la cámara donde eran hechos los panes de la proposición. Wow, entonces vamos a ir a la app del templo
y vamos a dirigirnos hacia el sector que nos menciona a buscar el cordero. Bien, habían sacerdotes que estaban encargados de buscar ese cordero. Entonces vamos a salir de este sector, nos vamos a dirigir hacia el norte, porque nos dice noroeste. Entonces vamos a ir hacia el norte, y nos vamos a dirigir hacia el oeste, hacia aquel lugar. Y esto, recuerden cuando vimos en el capítulo 1, donde se iniciaba el servicio, donde iniciaban los sacerdotes con el protocolo de presentar la ofrenda tamid. Y justamente es en este edificio. Y esto un poquito se los mostré, lo pudimos ver cuando los sacerdotes inician sus actividades. Y la cámara que se encuentra al o el edificio que se encuentra en la parte noroccidental o al noroeste es el Beit HaMoked, la cámara de alojamiento. Y en este lugar habíamos visto que habían distintos tipos de cámaras, en donde tenemos a nuestra izquierda la cámara de los corderos. De aquí, ven, aquí está Tamid 3.3, dice, él les dijo, salgan y traigan el cordero de la cámara de los corderos, y la cámara de los corderos estaba en la esquina noroeste, o sea, justamente en donde estamos nosotros. Aquí se depositaban los corderos, o se tenían en observación los corderitos para la ofrenda de el día, y por la mañana y por la tarde de la ofrenda tamid. Aquí vemos un corderito y aquí los tenían. Bien, entonces tomaban un corderito de aquí y lo llevaban al sector de inmolación, que ya vamos a ver dónde queda. Entonces dice que escogían un corderito y lo presentaban y lo llevaban hacia la Zara. También nos menciona que en este lugar se encontraba la cámara de los panes de la preposición. Aquí se hacían los panes que cada día de cada sexto día antes de entrar en Shabbat se cambiaban delante de la presencia del Eterno. Bien, entonces tenemos aquí el lugar donde se preparaban los panes de la preposición, la cámara de los sellos y del almacenamiento de la harina y del aceite para estos panes. Bien, entonces ahora, como nos mencionaba el tratado Tamid 3.3, se tomaba el corderito y se lo llevaba hacia el azará, al sector donde debía ser inmolado. Bien, vamos a ver qué más nos dice. Vamos al párrafo 4. Iban a la cámara de los utensilios. Miren, y todo esto está sucediendo al mismo tiempo, familia. Una vez que se echaron las suertes y despuntaba el día, entonces iban los encargados de retirar el corderito a buscarlos. Al mismo tiempo, los sacerdotes que se encargaban de buscar la cámara de buscar los utensilios, automáticamente iban y cumplían su función de forma diligente. Miren lo sincronizado que era el servicio del templo. No se podía perder tiempo, ni tampoco atrasarse. Esto es algo que estaba todo sincronizado, y que cuando el corderito llegara, los del utensilio estuvieran listos para que el sacerdote, que ahora vamos a ver después, tenía que hacer la inmolación, lo hiciera, y todo esto tenía que salir perfecto. Bien, entonces vemos que iban a la cámara de los utensilios y traían de allí 93 utensilios de plata y de oro. Al cordero que iba a servir para el sacrificio cotidiano lo hacían beber en un recipiente de oro, a pesar de que ya había sido inspeccionado en la vigilia, la inspección de nuevo a luz de las antorchas. Lo inspeccionaban, de nuevo a la luz de las antorchas. Entonces, miren primero el trato que se le daba a este cordero. Iba a ser presentado como una ofrenda en representación de la comunidad. Recordemos que la ofrenda también representa a la comunidad, a todo Israel representa. Y miren el trato que se le da. Es más, familia, le daban de beber en un cuenco de oro, en un recipiente de oro. ¡Wow! Ese cuidado que tenían por ese animalito. ¿Por qué? Porque ese animalito era un obsequio comunal para el rey. ¡Wow! Esto es bien interesante. Pero vemos que habla también de que habían de retirar o traer. Miren la cantidad de utensilios que se usaba en el servicio. Dice que eran en un total de 93 utensilios de
plata y de oro que se usaban para el servicio. Vamos a ver en el Tratado Shekelim, capítulo 5, párrafo 6, nos habla un poquito más sobre lo que son los utensilios. ¿En dónde se ubicaban estos utensilios? ¿En dónde estaban para nosotros ahora ir con la aplicación y retirar esos utensilios? Dice Tratado Shekelim, capítulo 5, párrafo 6. En el templo había dos cámaras, la cámara de los secretos y la cámara de los utensilios. En la cámara de los secretos, los temerosos del pecado depositaban en secreto sus donaciones. Y los pobres de buena familia se sustentaban a costa de ellas. ¡Wow, familia! Miren, ahora estamos descubriendo un aspecto. Mientras estamos estudiando el Tratado Tamid, vamos descubriendo lugares en el templo en el cual tienen una función y nos están enseñando la equidad del Eterno. Miren lo increíble, familia, que aquí vemos una cámara que se llamaba la Cámara de los Secretos, en donde dice que los temerosos del pecado, o sea, aquellos que por ahí eran temerosos en su corazón de que quizás hubieran cometido alguna transgresión o alguna... Acordémonos que pecado no es literalmente el transgredir un mandamiento, sino que también entrar en contacto con alguna impureza ritual o quizás no se dieron cuenta y cometieron una infracción inconscientemente. Entonces esas personas eran tan temerosas, o sea, esto no quiere decir que eran miedosas, sino que eran reverentes con el Eterno, que ellos traían una donación y la depositaban en secreto en esta cámara. Por eso el nombre. Y algo que me impactó mucho al leer esto es que dice que los pobres de buena familia se sustentaban a costa de ellas. O sea, esto quiere decir que si eras una persona, que no importa cuál sea tu condición, siempre y cuando seas una persona honorable, una persona que tiene honor, una persona que se le puede confiar, no importa sea rico o pobre. Miren en este caso, esas personas que tenían honor y por más que sean pobres y que tenían un buen testimonio, si necesitaban, podían ir y retirar lo que necesitaban de esta cámara. Y nadie les pedía que rindieran cuentas. Wow, esto es bien interesante, familia. Es algo que nos muestra la equidad del reino, la equidad del Eterno. Es algo bastante interesante. Bien. Vamos a seguir leyendo. Dice, la cámara de los utensilios dejaban los utensilios todos los que querían hacer una donación voluntaria. O sea, ahora vemos que en el templo no eran solamente la presentación de animales o de granos, sino que también podían llevar dinero, podían llevar utensilios y podían dejarlos en este lugar. Y esto era una donación voluntaria. O sea que vemos que Israel no solo se limitaba a llevar como ofrenda lo que el Eterno pedía, sino que también podían llevar más, de acuerdo a lo que el Eterno les había prosperado. Cada 30 días los tesoreros la abrían. Todo utensilio que allí encontraban necesario para el tesoro del templo lo dejaban. El resto era vendido y su valor revertía a la cámara del tesoro del templo. O sea, miren, wow, esto es bien interesante porque vemos que dentro del templo había también un sistema económico y financiero, en donde había una forma en que el templo mismo generaba sus propios ingresos para el mantenimiento de lo que era el edificio del templo. La tesorería se encargaba principalmente de mantener el edificio del templo y de adquirir los animales para las ofrendas comunales. ¿Bien? Y como vimos también, para ayudar al pobre, para ayudar a aquel que estaba en convenio, aquel que era el prójimo que estaba en convenio y estaba pasando una necesidad. Entonces, vemos cómo el sistema del templo tenía un sistema financiero que funcionaba a la perfección, familia, un gran modelo para tener en cuenta a la hora de manejar una congregación o un estado principalmente. Porque miren cómo el Eterno a través de la tesorería del templo no solo proveía para el mantenimiento del edificio, sino que también para ayudar a aquellos que estaban en necesidad para que puedan esos después ayudar a otros. ¿Por qué? Porque el sustento del sacerdote y de los levitas provenía ¿de quién? Del pueblo. El pueblo era quien sustentaba a los ministros, al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas.
Algo bien interesante. Entonces ahora vemos que en el tratado Shekelim nos menciona de estas dos cámaras. Entonces vamos a ir a la cámara que nos menciona. Dice que dice que esto estaba a cargo de los tesoreros. Entonces, recordamos que aquí estábamos yendo ya llevando el corderito, entonces un grupo iba llevando el corderito y ahora vamos a dirigirnos a donde se retiraban los utensilios. Nos vamos a dirigir hacia el sector suroeste. Vamos a cruzar por aquí, por este conjunto de columnas y vamos a llegar a esta cámara, familia. Esta cámara que se encuentra justamente aquí, en este edificio, que es el Beit HaOtrot. En este lugar se encontraba la cámara de los utensilios y la cámara de los secretos. Bien, vamos a llegar a este lugar. Recuerden que en estos lugares las personas podían venir y dejar sus ofrendas. Entonces vemos que el edificio está dividido en dos, en donde en la parte superior estaba la guardia del templo y aquí era el sector donde se encontraban estas cámaras, en donde las personas venían y dejaban los utensilios. Y esta era la cámara en donde venían y dejaban los utensilios y la cámara de los secretos. Bien, y aquí nos menciona que desde esta cámara de los utensilios, que justamente es esta que está aquí, vamos a dirigirnos por aquí, esta es la cámara de los utensilios. Vamos a entrar por aquí. Y aquí era la cámara de los utensilios. De aquí nos menciona el tratado Tamid que tomaban 93 utensilios de plata y de oro. Ahora la pregunta es, ya respondimos dónde estaba esta cámara. En donde hay una opinión dividida, en donde la Mishnah nos enseña que está en ese lugar, pero también dicen algunos sabios que había otra cámara en donde estaban ya dispuestos estos 93 utensilios. Pero bueno, me voy a basar en lo que dice la Mishnah, que básicamente estaba dentro de lo que se encuentra el edificio de la tesorería del templo. Bien. Quiero mencionar, ahora hablando un poquito sobre los utensilios, quiero citarles algo que he leído en el recurso de Original Second Temple de Joab Elean, que es un buen recurso que habla sobre el templo y nos menciona sobre estos 93 utensilios. Bien, al oeste de la rampa principal había dos mesas, una de plata y otra de mármol. En la mesa de plata, los Kohanim colocaban los 93 vasijas utilizadas en el servicio del sacrificio diario. Estas 93 vasijas eran en realidad tres conjuntos de 31 vasijas, ya que el Beit Hamidash tenía en mano dos copias de seguridad de cada una de sus vasijas, excepto los altares. En caso de que uno de los originales no fuera apto para su uso, la siguiente es una lista de los 31 utensilios que se usan. ¿Ven? Y aquí, por este lado, vemos aquí arribita esta imagen, una representación de la cantidad de utensilios que se usaban en el servicio del templo. Y miren, ya acá hay un listadito de todo lo que se usaba. El número 1 y el número 2 son vasos medidores. Para productos secos, vaso el 3 y el 8, vasos medidores para líquidos. Del 9 al 12, cuchillos, para todo lo que tenga que ver con la shequita. Miren, cuchillos, una parte para degollar, otro para cortar carne, otro para quitar grasa, un cuchillo para picar huesos, cortar grandes trozos de carne. Los mangos de estos cuchillos estaban hechos de oro. ¡Wow, familia! Miren. Es increíble, miren la lista y es algo que no se acaba. El 13, un recipiente receptor en forma de cono para recoger la sangre. El 14, copa de oro. El 15, un canasto de oro. El 16, una copa para recoger el aceite. El 17, cuchara de grano. Miren toda la cantidad de utensilios que se usaba, familia. Eran 31, eran 3 juegos, de acuerdo a lo que nos mencionan los sabios, es que son 3 juegos de 31 utensilios. En total, 93 que estaban siempre a disposición de los sacerdotes y cada utensilio tenía una función. ¡Wow, familia! Miren
lo sincronizado que era el servicio en el templo, no solo lo sincronizado, la responsabilidad de cada uno de los sacerdotes. Porque el que iba a buscar el corderito tenía que asegurarse que ese corderito saliera sin tacha, sin defecto, desde la cámara de los corderos que ya había sido inspeccionado, traerlo con mucho cuidado, que no le pase nada, hasta el lugar donde se iba a hacer el acto de la inmolación. Y los que en el mismo tiempo venían trayendo los utensilios tenían la responsabilidad de no olvidarse ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque si se olvidaban de uno, no iban a poder continuar con el servicio. Algo iba a estar fallando. Wow, familia, esto es algo interesante. Muy interesante, familia. Capítulo 3, párrafo 5. Entonces, ahora ya vimos dónde se buscaba el corderito, dónde se buscaban los utensilios. ¿Qué dice el capítulo 3, párrafo 5? Ahora está hablando de la persona del sacerdote que le tocaba inmolar el cordero. Dice, a quien tocaba inmolar el cordero del sacrificio cotidiano, lo arrastraba y lo llevaba al lugar de la inmolación. Y aquellos a quienes tocaba llevar las porciones sacrificiales iban detrás de él. El lugar de la inmolación se encontraba en el lado norte del altar. Bien, vamos a ir al altar. Entonces nos menciona aquí que la persona encargada de ir a buscar el cordero era quien tenía que inmolarlo. Tenía que hacer el acto de la cejita, del degollamiento. Y junto con él iban los que iban a acompañarlo en la presentación del animal. Dice, aquí tocaba inmolar, a quien le tocaba inmolar el cordero del sacrificio cotidiano, lo arrastraba y lo llevaba al lugar de la inmolación. O sea, era el quien lo tenía que ir a buscar y traerlo al lugar donde vamos a ver ahora donde se inmolaba. Y aquellos quienes tocaba llevar las porciones sacrificadas iban detrás de él. O sea, iba el conjunto de estos sacerdotes, el que degollaba y los que acompañaban para presentar las partes del animal en el altar, iban conjuntamente. Entonces, ahora vamos a volver. Aquí están saliendo los que vienen con los utensilios. Recuerden que todo esto está sucediendo de forma simultánea y tiene que ser sincronizado, porque cuando el sacerdote que buscaba el corderito, al llegar al lugar de la inmolación, tenían que estar también los utensilios. Y nos menciona que era el norte del altar. Entonces nos vamos a dirigir por aquí. Por aquí venían los que llevaban los utensilios. Vamos a hacer ese proceso. Vamos a llevar los utensilios. Vamos a llegar hasta aquí. Y esos utensilios se depositaban en 2 mesas. Habían 2 mesas al lado de la rampa del altar. Una para colocar los cortes del animal, las piezas del animal, y otro para colocar los 93 utensilios. Entonces, hasta aquí llegaban los de los utensilios. Y en el párrafo 5 nos menciona que aquellos que traían el cordero para la inmolación llegaban hasta un lugar que era este que está aquí, al norte del altar. Aquí tenemos el altar y hacia nuestra derecha se encuentra el norte, justamente aquí en donde están estos corderitos y estos anillos, que eran donde se sujetaban los animalitos para el proceso de la inmolación. Bien, vamos a ver qué más nos dice el tratado Tamid. Dice, el lugar de la inmolación se encontraba al lado norte del altar. Allá había 8 pilares pequeños, sobre los que se asentaban unos tablones de madera de cedro. En ellos estaban fijados unos garfios de hierro. Tenían cada tablón 3 órdenes de garfios, de los cuales colgaban los animales sacrificados. Estos eran despellejados sobre una mesa de mármol que había entre los pilares. Entonces ahora vemos la descripción que nos menciona. Al norte del altar se encuentra este lugar del degollamiento y también se encuentran, dice, unos pilares con unas mesas de mármol, que justamente es este lugar aquí. Aquí es el lugar donde había un sacerdote encargado de porcionar el animal, de despostarlos, diríamos aquí en Argentina, y quitar primeramente el cuero del animal, que eso era una ofrenda, era parte del pago que recibían los sacerdotes. Se quitaba con mucho cuidado y en estas mesas
se colocaban las piezas para que los sacerdotes encargados de presentar estas piezas en el altar las pudieran tomar y llevarlas. Bien, entonces aquí nos menciona de que había estos lugares en donde colgaban el animal en garfios y también lugar donde se hacía todo el proceso de limpiar el animal, de quitarle la piel, de cortar sus piezas. Bien. Lugar de la inmolación. Miren lo que dice en el Tratado Midot, capítulo 3, párrafo 5. En la parte norte del altar habían anillos, 6 órdenes con 4 anillos cada uno. Total de anillos, 24, correspondiendo a los turnos sacerdotales. Interesante, ¿no? Algunos dicen 4 órdenes de 6 anillos cada uno. O sea, aquí ahí vemos que hay una disputa entre los sabios, si eran 4 de 6 o 6 de 4, el resultado siempre va a ser el mismo. 24 anillos, uno por cada orden sacerdotal. En ellos degollaban los animales del sacrificio. El lugar de la inmolación se encontraba al norte del altar. Allá había 8 pilares pequeños, sobre los que se asentaban unos tablones de madera de cedro. En ellos estaban fijados unos garfios de hierro, teniendo cada tablón 3 órdenes de garfios, de los cuales colgaban a los animales sacrificados. Estos eran despellejados luego sobre una mesa de mármol que había entre los pilares. O sea que aquí vemos en el Tratado Midot, vemos un poquito más de información sobre este área y que nos menciona que habían estos anillos. Habían 4 líneas de anillos por 6, había 6 columnas por 6 filas de anillos, o sea, total 24 anillos, en donde se colocaba al animalito en uno de estos anillos para el degollamiento. Algo bien interesante, que cuando se degollaba este animal siempre tenía que estar mirando hacia el templo, ¿bien? Y aquí hacían el acto de lo que era la Shejitá, ¿bien? Y también nos menciona sobre los pilares que están justamente aquí, en donde se quitaba la piel del animal y después se porcionaba su carne. Algo bien interesante es que nos menciona que habían 3 garfios o 3 ganchos por cada pilar y se ubicaba uno de este lado, otro de este otro lado donde vemos el corderito ahí colgado del gancho de hierro y otro de este lado. Nunca se colocaba de este lado un garfio. ¿Por qué? Porque no se podía dar la espalda al templo, al edificio del templo. ¿Por qué? Porque representa la presencia del Eterno y ningún sacerdote y nadie en el templo podía darle la espalda al edificio que era la representación de la presencia del Eterno. Entonces aquí vemos un poquito cómo era el proceso, en donde se llevaba a estos aros el animalito, se lo degollaba, se lo traía a este lugar, se le quitaba la piel con mucho cuidado de no romperla y después en las mesas se despostaba el animal y se preparaba para que los sacerdotes encargados a presentarlo pudieran llevar estas piezas hasta la rampa del altar. Bien, entonces aquí vemos un poquito más de información, vemos cómo vamos de un tratado a otro, familia. Es necesario que hagamos esto porque vemos que en el tratado también nos habla muy simple o muy básico sobre estos lugares, pero en el Tratado Midot nos da más información. Entonces, por eso vamos y venimos a distintos tratados. Y esto es hermoso, familia, porque nos va dando una idea de cómo era el funcionamiento en el templo. Y hay una evidencia bíblica, familia, que habla sobre estos garfios. O sea, no solo tenemos la evidencia en la Mishnah, sino que también lo tenemos en la Biblia. En Ezequiel capítulo 40, del versículo 40 al 43. Y dice así: a un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de las puertas del norte, justamente recuerden dónde estábamos ubicados, al norte del altar, había 2 mesas. Y al otro lado, que estaba en la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado, 4 mesas al otro lado. Junto a la puerta, 8 mesas, sobre la cual degollaron las víctimas. Está hablando de las ofrendas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada y de 1 codo y medio de longitud y 1 codo y medio de ancho.
y de un codo de altura. Sobre estos pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Y adentro ganchos de un palmo menor dispuestos en derredor. Y sobre la mesa las carnes de las víctimas. Entonces vemos que lo que ahora vemos, lo que está describiendo Ezequiel, justamente es esto, familia. Esto que era el proceso de presentar la ofrenda del holocausto diario, que era la ofrenda tamid, que representaba al pueblo, familia. En donde habla que se encontraba a un lado del altar el lugar donde se ubicaban los utensilios y las piezas de los animales. Y por otro lado, este lugar donde se preparaban los animales con los ganchos para prepararlos para presentar en el altar. Wow, familia, miren cómo vamos ahora haciendo conexiones, cómo vamos ahora entendiendo, por ejemplo, versículos por ejemplo, de Ezequiel. Ahora tenemos una idea, nos podemos dar una dimensión de dónde eran estos lugares, ubicarnos geográficamente, ubicarnos también en cómo era el servicio y tener una idea de todo lo que tenía que suceder para que esta ofrenda sea acepta delante del Eterno. Miren, sobre las mesas de mármol nos va a dar un poco más de detalles en el Tratado Shekalim, capítulo 6, párrafo 4, donde nos dice, en el templo había 13 mesas, 8 de mármol en la sección donde eran sacrificados los animales y sobre los cuales se lavaban las vísceras. O sea que, de acuerdo al Tratado Shekalim, en este sector, en el Azará, en donde solamente podían estar los sacerdotes, había 8 mesas de mármol, familia. Donde ahí nos está diciendo un poquito el funcionamiento de estas mesas. En la parte occidental de la rampa había dos, una de mármol y otra de plata. En la de mármol se colocaba la parte de las víctimas. Sobre la de la plata, los utensilios del culto. Recuerden esas dos mesitas que vimos cuando traíamos los utensilios. Una era de plata y la otra era de mármol. La de mármol para la carne y la de plata para los utensilios. Había otras dos en el pórtico en el interior, junto a la entrada del templo. Una era de mármol y la otra era de oro. Eso ya un poquito más adelante, cuando ya entremos a cómo se hacía el proceso y el protocolo dentro del templo, vamos a poder ver estas dos mesas que nos habla el Tratado Shekalim. Una era de mármol y la otra era de oro. Sobre la de mármol se colocaba el pan de la proposición cuando era introducido y sobre la de oro cuando era sacado. Miren cómo vamos ahora aprendiendo un poquito de cómo era el protocolo de presentar los panes de la presencia. Ya que en los casos sagrados, las cosas sagradas, se adecua el subir de grado, no el descender. Había además una mesa de oro en el interior sobre la que se colocaba permanentemente el pan de la proposición. Y esto nos enseña algunas reglas y aspectos sobre los espacios sagrados, familia. Cuando el pan ingresa, tiene un nivel de santidad bajo. Pero una vez que ese pan, por eso que se lo pone en una mesa de mármol. Después, cuando se lo presenta en la mesa del pan de la preposición, que después vamos a ver dónde está ubicada y cómo era, cuando se coloca ahí, este pan sube de santidad. ¿Por qué? Porque está delante de la presencia del Eterno. Pero cuando este pan se quita, es un pan santo que ha estado expuesto a la santidad del Eterno. Cuando se retira, se pone en una mesa de oro. Los materiales en el templo nos enseñan los niveles de santidad, familia. Y algo también interesante, el oro dentro del mundo de los sabios de Israel también representa el corazón del pueblo. Oro, un corazón dispuesto para Hashem. Plata, un corazón dispuesto a hacer las cosas por obligación, pero con gozo. Pero un corazón de bronce, alguien que hace las cosas, pero lo hace con, podríamos decirlo, con enojo, con acierto, como, ay, no quiero hacerlo ahí, como protestando entre dientes. Algo interesante, familia, que miren que cuando estudiamos el templo nos va enseñando algunos aspectos que podemos aplicar
a nuestras vidas diarias, familia. ¿Cómo hago yo las cosas para el Eterno? ¿Tengo un corazón dispuesto, corazón de oro, o de plata, o de bronce, familia? Algo que debemos meditar, familia. Entonces vemos que vamos a continuar, eso fue un pequeño paréntesis, pero vamos a continuar. Entonces dice que los panes no podían bajar de estatus. Sobre la del mármol se colocaban los panes de la proposición cuando eran introducidos, y cuando se los quitaba se ponían en la de oro. Había además una mesa de oro en el interior sobre la cual se colocaban permanentemente los panes de la preposición. Entonces aquí tenemos otra referencia y ahora tenemos una idea de que la cantidad de mesas que había dentro del servicio del templo eran 13 mesas, de las cuales la mayoría estaban ubicadas aquí en el Azará y otras estaban dentro del templo, que después lo vamos a ver y vamos a conocer un poquito cómo era dentro del lugar santo. Bien, vamos ahora al capítulo 3, párrafo 6. A quienes le había tocado la suerte de limpiar las cenizas del altar interior y el candelabro, se adelantaban llevando en sus manos 4 utensilios, un cubo, una jarra y 2 llaves. El cubo se asemejaba a una gran medida que contenía 3 cops de oro, mientras que el que contiene 2 cops y medio. El jarro se asemejaba a una ánfora de oro, 2 llaves, con una tenía que bajar hasta las axilas, con la otra se abría la puerta directamente. Wow, aquí dice que ahora, miren, todo esto está sucediendo de forma simultánea, familia. Están viniendo el sacerdote con los utensilios, los sacerdotes encargados de buscar los utensilios. Está viniendo el sacerdote que trae el animalito. Lo preparan. Mientras están haciendo el proceso de preparar el animal para presentarlo en el altar, nos menciona que los sacerdotes que estaban a cargo de limpiar las cenizas interior y de limpiar la menorá, entraban rápidamente con cubos, con un jarro y 2 llaves, para empezar a poner en orden el lugar santo. Y es bien interesante porque dice que dentro de estos utensilios llevaban estas jarras que eran parecidas a una ánfora de oro y llevaban 2 llaves. Recuerden capítulo 1 en dónde estaban esas llaves. Entonces se les daban estas llaves a estos encargados y dice que una de estas llaves era como bajar hasta las axilas. ¿Qué quiere decir esta expresión? Es una expresión idiomática, familia. Según los sabios, dice que la cerradura estaba tan profunda que había que inclinarse y meter la mano hasta la axila. O sea, imagínense que para poder yo abrir una puerta tenía que miren el grosor. Esto no está hablando de las dimensiones de lo que eran las puertas, el grosor de las puertas, el grosor de las paredes. Wow, familia, esto es increíble. Dice que tenía que meter su mano hasta la axila, hasta acá, para poder abrir la puerta. Bien, es algo impresionante, familia. Entonces vamos a ir a ese lugar. Entonces aquí vamos a dejar a los sacerdotes que están haciendo su función y vamos a ir hacia el lugar donde los sacerdotes ahora se preparan para poner en orden el lugar santo. Ellos entraban hasta este lugar solamente los que tenían que limpiar el altar del incienso y la menorá eran los que tenían permitido entrar al lugar santo. Y ellos venían y entraban hasta este lugar, cruzaban el velo y al cruzar el velo vemos que hay una gran puerta, familia. Siempre había velos y puerta en el templo. No era solamente el velo, una puerta inmensa. Y vemos que al lado de la puerta hay, a la mano izquierda, una mesa de oro, que era la que nos mencionaba recién, que era donde se colocaban los panes de la preposición cuando se retiraba. Miren lo que nos dice la Mishnah Torah en el tratado Hilgot Beit Havejirah 3:16. Había 2 mesas en el vestíbulo de entrada, cerca de la entrada al edificio del templo. Una estaba hecha de mármol, el pan de la preposición se colocaba sobre él antes de ser traído. El otro era hecho de oro.
ahí ponían el pan cuando lo sacaban. La razón para el uso de diferentes sustancias es que, con respecto a los asuntos sagrados, uno siempre debe ascender y no puede descender. Familia, eso es algo que podemos aplicar a nuestras vidas. Y hago este paréntesis, familia, porque ahora vemos la importancia de estudiar el templo. Miren, al conocer el proceso, el protocolo, vamos aprendiendo de que cuando uno empieza a acercarse al Eterno, tiene ese deseo y esa voluntad de decir, Señor, quiero acercarme a ti. Y eso nos demanda que cada vez que nos vamos acercando a un nivel de santidad, esto nos quiere decir, estos usos de materiales, como entienden los sabios, no nos permite volver atrás. No podemos, familia, volver atrás. Y el templo nos enseña eso. Y esto es una gran enseñanza para nuestra edificación espiritual, familia. Es algo que podemos aplicar y lo estamos aprendiendo directamente del templo, familia. Vamos a volver entonces a lo que eran las mesas. Y entonces ahí habíamos visto dos mesas, la de oro y por otro lado se encuentra la de plata. Entonces hasta aquí llegaban y venían con dos llaves en mano. Una para abrir la puerta y otra que era para abrir una cerradura que había que meter la mano hasta llegar a la axila. Bien, vamos a ir al párrafo 7. Iba al portillo septentrional. La puerta grande tenía dos portillos. Ok, aquí el capítulo 3, párrafo 7 nos está hablando de esta puerta. Esta puerta grande, aquí vemos que detrás del velo, de acuerdo a la Mishnah, nos menciona que hay una gran puerta. Y que esta puerta tenía dos portillos, dos puertas más pequeñas. Una hacia la derecha, que es justamente, izquierda, perdón, que estamos viendo allá. Y otra hacia este otro sector que no se ve, ahora sí se ve, ahí. Bien. Entonces, vamos a ver qué más nos dice. Dice que habían dos portezuelos, uno hacia el norte y otro hacia el sur. Recuerden que el sur se encuentra a nuestra izquierda y hacia nuestra derecha se encuentra el norte. Entonces, miren lo que dice. Una al norte y otra al sur. Por la del sur no entró jamás nadie. Lo que fue dicho expresamente por Ezequiel. Me dijo el Señor, esta puerta estará cerrada y no se abrirá ni nadie entrará por ella. Porque el Señor Dios de Israel pasó por ella, quedará cerrada. Ezequiel capítulo 44 versículo 2. Es decir, que de estas dos puertas, la puerta que se encuentra al sur, familia. La puerta que se encuentra al sur, que es esta, nunca se abrió. Por esta puerta nadie podía entrar. Y eso lo vemos en Ezequiel capítulo 44 del versículo 1 al 3. Nadie podía, ¿por qué? Porque los sabios entienden que cuando la gloria del Eterno descendió por primera vez en el templo, cuando fue dedicado por Salomón, la presencia del Eterno entró por ese lugar y desde ese momento nadie más pudo entrar por esa puerta. Bien, entonces ahora ya sabemos dónde está ubicada esa puerta que habla Ezequiel capítulo 44 del versículo 1 al versículo 3. Ahora entonces la puerta que queda para poder entrar hacia el lugar santo y abrir el portón este grandote es por el sector norte, por esta puerta. Y esta era la puerta que usaban los sacerdotes para ingresar al lugar santo, para abrir las puertas. Bien, nos menciona así lo siguiente, dice, cogía las llaves, ya abría el portillo, entraba en la estancia y de allí en el santo hasta que alcanzaba la puerta grande. Llegaba a la puerta grande, retiraba el cerrojo y los candados y abría. Y a quien tocaba inmolar el cordero, no lo inmolaba en tanto no oía el estrépito de la puerta grande al abrirse. ¡Wow, familia! Miren, entonces dice que el sacerdote, los que estaban encargados, y esto era antes, miren, mientras se preparaba todo, los utensilios, se preparaba el animalito, se lo ponía en posición para poderlo degollar,
el sacerdote encargado de la inmolación no lo hacía hasta que escuchara el sonido de la puerta a abrirse. Miren lo sincronizado que estaba el servicio del templo, familia. Ahora me entienden por qué siempre lo comparo con un reloj suizo. Era tan perfecto el funcionamiento que un mínimo ruido era la señal de que se podía iniciar con el paso siguiente y así, y esto tenía un tiempo y esto no se podía demorar y esto determinaba y era necesario que los sacerdotes fueran diligentes a la hora de hacer su servicio, de hacer su función, de no distraerse y tener la intención correcta en su corazón. Porque eso también iba a influir si esta ofrenda iba a ser acepta o no por el Eterno. Porque podían hacer todo perfecto, pero si no tenían la intención correcta o la motivación correcta, esa ofrenda era descalificada. Wow, familia, miren todo lo que vamos aprendiendo, que podemos ir asimilando y poniendo por obra en nuestras vidas. Entonces dice que entraban por la puerta, entraban hasta el lugar santo, abrían la puerta y cuando abrían la puerta, entonces se podía empezar a inmolar el cordero. Dice que se oía el crujir de la puerta, el abrir la puerta. Entonces cuando estos sacerdotes abrían la puerta grande, este portón grande, entonces el sacerdote que estaba ya en posición en este lugar para degollar el animalito, vamos a tomar este por ejemplo, aunque debería estar mirando hacia el templo, él estaba esperando el sonido de la puerta. Cuando se abría esa puerta, entonces él empezaba con la inmolación del cordero. Miren lo que dicen sobre el sonido del cordero en el capítulo 3, párrafo 8. Dice, desde Jericó se podía percibir el estrépito de la puerta grande cuando se abría. Desde Jericó se podía oír el sonido del magrefa. El magrefa es un instrumento musical de 10 orificios que emitía un sonido fuertísimo, que era muy parecido a un palo, a un rastrillo. Eso es lo que mencionan los sabios con respecto a este instrumento. Entonces, miren, wow, esto nos enseña que la construcción del templo tenía una función acústica, familia, porque miren que cualquier ruido mínimo, imagínense el sonido de cuando uno abre una puerta que le falta un poquito de grasa, ese chirrido se siente, pero imagínense que de acuerdo a lo que nos relatan los sabios y nos relatan los sacerdotes en la Mishnah, dice que este ruido, por la acústica del templo, sonaba hasta Jericó, al igual que se oía este sonido del magrefa, que era un instrumento especial, que también se oía hasta Jericó. Dice también que desde Jericó se podía oír el estruendo de la máquina de madera hecha por Beit Tiquitín para el pilón. Recuerden que era la máquina diseñada para extraer agua de la cisterna y que estuviera siempre constante en el kior, en el lavacro, que eso lo vimos en el capítulo 1, familia. Imagínense que todos esos sonidos que eran mínimos al oído, la acústica del templo, de acuerdo a lo que nos mencionan los sabios, se escuchaba hasta Jericó. Miren, también dice que desde Jericó se podía sentir la voz del Gabín, el pregonero. Wow, esta es una buena pregunta. ¿Quién es este funcionario? ¿Quién es este Gabín? ¿Cuál es la función del pregonero? Esa es una pregunta que vamos a resolver. Desde Jericó se podía escuchar el sonido de la flauta. Desde Jericó se podía entreoír el sonido de los tímpanos, del tímpano. Desde Jericó se podía captar la voz de los cantos. Miren, wow, esto no está hablando de la acústica que había en el templo. O sea, imagínense ese lugar, cómo sonaba mejor que en un recital, podríamos decir, de música. Desde Jericó se podía sentir el clangor del shofar, el sonido del shofar. Y hay quien dice que incluso la voz del sumo sacerdote, cuando invocaba el nombre divino en el día de expiación, se oía desde Jericó. Desde Jericó se podía percibir el
olor del perfume cuando estaba siendo preparado por Rabí Eliezer ben Daglai se refiere por su familia tenía cabras en los montes de Mijar que comenzaban a estornudar cuando percibían los olores del perfume al momento de ser preparados. Miren, acá no solo está hablando del sonido, sino que también está hablando de cuando la familia de Aptinas preparaba el perfume, el incienso. Dice que cuando se preparaba este olor llegaba hasta un sector al oeste de la familia, digamos, del Mar Muerto. Mihbar era un monte que está ubicado al oeste del Mar Muerto. Wow, familia, miren cómo el funcionamiento del templo y cómo el templo estaba diseñado de tal forma de que a la distancia se sabía a través de los sonidos qué es lo que estaba sucediendo. Y aquí está hablando que Rabí Eliezer ben Doglai refiere que su familia tenía cabras en el monte de Higbar. O sea, aquí está hablando que un sacerdote que estaba encargado de criar animales para el templo, que tenía su campo al oeste del Mar Muerto, él podía percibir el olor del incienso. ¡Wow, familia! Imagínense eso, lo espectacular que hubiera sido. Aquí es bien interesante porque nos está dando puntos geográficos. Aquí esto es un mapa actual, un mapa un plano satelital de Israel hoy en día. Y aquí en donde vemos, aquí justamente aquí está Jerusalén. Y el puntito rojo es Jericó. Es decir, miren, vamos a aumentar un poquito aquí el zoom, vamos a hacer un poquito más de zoom. Aquí vemos que, miren, desde Jerusalén a Jericó hay 41 kilómetros de distancia. Wow, familia, el sonido de lo que era abrirse la puerta, ese sonido que daba inicio a la inmolación del cordero diario, se escuchaba hasta 41 kilómetros, perdón, hasta 40 kilómetros, 39,7 kilómetros de distancia del templo. Y también nos menciona que el sacerdote que estaba a cargo de la crianza tenía dentro de este área, podríamos decirlo, al este o al oeste, perdón familia, aquí vamos a volver un poquito atrás, creo que era hacia el este, ya me olvidé, era hacia el oeste, o sea, no es justamente este sector, vamos a volver aquí, no es aquí el sector, sino que es al oeste del Mar Muerto, o sea, miren, en un sector, en una distancia similar a X distancia del Mar Muerto, junto con Jericó, o sea, a la misma distancia de Jericó, no solo se escuchaba el sonido de lo que sucedía dentro del templo, sino que también se olía el incienso, familia. Miren, aquí esto es para que tengamos una dimensión de las distancias que la Mishnah nos está hablando. O sea que lo que sucedía dentro del templo, al escuchar el sonido de la puerta abrirse, el olor de la preparación del incienso, o sea, el sonido de que se estaba recolectando el agua para la purificación de las manos y los pies de los sacerdotes, todos esos sonidos eran percibibles hasta una distancia de casi 40 kilómetros, familia. ¡Wow! Eso es, la verdad, a mí esto me impacta, familia, me impacta y me imagino escuchar todo eso y las sensaciones que generaba. Y miren, está hablando alguien que conocía estos ruidos y este sacerdote allá a 40 kilómetros, ya por el sonido, ya es la hora de que inmolaran el cordero, ya es la hora de presentar el incienso. ¡Wow, familia! Miren cuánto nos toca por aprender. Y ahora entendemos por qué Ezequiel dice que Casa de Israel necesita estudiar cuando se arrepiente verdaderamente en su corazón, de corazón se arrepiente de sus pecados, de nuestras transgresiones y volvemos al Eterno. Es un mandamiento, familia, que estudiemos el templo. Porque tenemos que conocer cada una de estas cosas y vemos que no solo es conocer el servicio, sino que todo esto también nos va a enseñar a crecer, digamos, espiritualmente en nuestras vidas, familia.
Entonces, miren, esto era una representación, aquí vemos más o menos para tener una idea de hasta qué punto se llegaban a escuchar los sonidos y oler los aromas del templo, familia. Miren, el tratado Shekalim, ahora vamos a responder sobre quién es la voz del Gabín, el pregonero. Y esta era una voz que dice que también se escuchaba, no solo la del sumo sacerdote cuando daba la bendición arónica en el templo, sino que todo lo que sucedía, tanto los cantos de los levitas, la voz del sumo sacerdote cuando hacía la bendición, y también esta voz que es bastante interesante y bastante importante en el templo, la voz del Gabín, el pregonero. Miren lo que dice en el Tratado Shekalim, capítulo 5, párrafo 1. Estos eran los que estaban encargados del templo. Y aquí nos empieza a dar nombres de familias que tenían una función determinada en el templo. Y estas familias no participaban de lo que eran las ofrendas, el presentar las ofrendas en el templo. Tenían otra función. Dice, Yohanan ben Pinjas estaba encargado de los sellos. Agías de la libación, Matías ben Samuel de las suertes. Este era el encargado que hacía el sorteo entonces. Ahora ya sabemos cuál era la familia y el nombre de uno de los sacerdotes que era el encargado de controlar, de auditar cómo se realizaba el servicio y de distribuir, el responsable de distribuir las funciones en el templo. Petagías de los sacrificios de las aves. Este Petagía es Mardoqueo. ¿Por qué se llama Petagías? Porque sabía abrir y exponer temas. O sea que este nombre Petagía es alguien que enseñaba. Conocía 70 lenguas. ¡Wow, familia! Y esto nos podemos hacer una conexión con Éxodo, familia. Cuando dice que la Torá se entiende que fue hablada en 70 lenguas a las naciones. Y aquí tenemos un encargado en el templo que tenía esta función porque sabía exponer temas, sabía enseñar y sabía hacerlo en 70 lenguas, familia. ¡Wow! Es interesante. Y que quizás podríamos hacer también una conexión con Hechos capítulo 2. Pero eso lo vamos a dejar ahí. Vamos a continuar. Dice, Benagías estaba encargado de los enfermos del vientre. Nehaías era excavador de pozos. Gabín, pregonero. Ben Geber estaba encargado del cierre de las puertas. Ben Bedai de la correa. Ben Azarías del tímbalo. Ugras ben Levi del canto. La familia de Garmún de la preparación del pan de la proposición. La familia Aptinas de la preparación del incienso. Eleazar de las cortinas. Pinjas de la ropa. ¡Wow! Aquí vemos distintas funciones que, miren, o sea, estos eran sacerdotes que trabajaban de forma indirecta en el servicio del templo. No estaban directamente relacionados a manipular el animal de la ofrenda, pero las funciones que ellos hacían contribuían a que se presentara la ofrenda en el templo. Y esto nos enseña la cantidad de personas que estaban involucradas a la hora de presentar una ofrenda. Aquí vemos que hay un encargado de los sellos, uno de la libación, encargado de la suerte, el encargado de las aves, el encargado de enseñar, el encargado dice que había hasta un encargado, Ben Agías, que era el encargado de los enfermos del vientre. Esto es bien interesante porque en la Mishnah hace un comentario sobre esto, que el encargado del vientre era un sacerdote que era como un médico. ¿Por qué existían estos enfermos del vientre? Porque los sacerdotes estaban muy expuestos a los problemas intestinales a causa de ir descalzos por el pavimento y de comer abundante carne. ¿Qué nos quiere decir esto, familia? Que los sacerdotes podían enfermarse y era muy común. Imagínense hoy algo que aquí le llamamos en Argentina el mal de frío. Uno anda descalzo después de comer y se le pone el estómago duro o le dan ganas de vomitar. ¡Wow! Familia, había un sacerdote que sabía cómo tratar eso. Porque era común que los sacerdotes, recuerden que Israel tiene estaciones, 4 estaciones. Tiene otoño, invierno, primavera, verano. Entonces imagínense en invierno caminar descalzos por el mármol frío
y encima tener que comer abundante carne. Era muy posible que se generara algún problema intestinal. Había un sacerdote, wow familia, que era médico y se encargaba de eso. Es bastante interesante. Es algo que vamos descubriendo, miren, todas las funciones que había. Había de un pregonero. ¿Cuál era la función de este pregonero? El pregonero era el encargado de llamar todas las mañanas en el templo a los sacerdotes y levitas para que cumplieran su oficio. Y esta voz era la que se escuchaba hasta 40 kilómetros, una de las voces que se escuchaba hasta 40 kilómetros a la redonda del templo. Entonces todo el mundo ya sabía cuando en el templo, a una distancia de 40 kilómetros, que el funcionamiento del templo había comenzado. El servicio del templo había comenzado. Quiero citarles también aquí otro recurso para validar la función del Gabín, y quiero citar esto del libro Mishmarot y Mamadot del Moré Edgar Ramos, en donde él toma las siguientes referencias: la Mishnah Shekelim 5, que estamos leyendo, el Talmud Jerusalén, el Tratado Shekelim 5.1, y el Klei HaMikdash, capítulo 7. Bien, miren lo que dice: los 15 oficios del templo. O sea, vemos que no solo eran 15 personas, o sea, eran personas que no eran solamente sacerdotes, un cierto número de sacerdotes que presentaban las ofrendas en el altar, sino que también habían 15 oficiales o 15 oficios en el templo, adicionales de presentar las ofrendas del altar. Y esto nos enseña, familia, la cantidad de personas que involucraba la puesta en marcha de las ofrendas en el altar. Dice, además de los 8 niveles de Kohanim, el templo era administrado por 15 oficiales. Cada uno de estos oficiales tenía muchos hombres bajo su mando para organizar las tareas para que funcione de forma normal. Y miren lo que dice, el punto 1, el designado para supervisar el tiempo, el Givini. Bien, el Gavin, como nos menciona en la Mishnah, que es una traducción al español no muy buena, pero bueno, es el encargado del Gavin, que es el designado para supervisar los tiempos. Él y sus hombres vigilaban los tiempos. Cuando llega el momento de la ofrenda del sacrificio, él o uno de los hombres a su cargo anunciaba: los Kohanim, levántense al servicio del templo. Los levitas, ven a la plataforma Duhan. Los israelitas al Mamad, o sea, el lugar donde ese es el lugar del atrio de Israel, y Mamad significa los hombres de pie. Cuando se escucha su voz, todos procedían a sus tareas. O sea que el Gabín, que nos menciona en el capítulo 3, párrafo 8, era el encargado de poner en marcha. Mira la responsabilidad que tenía este sacerdote, el servicio en el templo. Y no solo él, sino que aquí vemos que él es el encargado y detrás de él había toda una organización de sacerdotes que le ayudaban a realizar esa función. O sea, imagínense la cantidad de sacerdotes trabajando en el templo, ¿bien? Esto es impresionante. Y cómo el Eterno diseñó este funcionamiento del templo tan perfecto que ninguno sobrepasaba a otro, ninguno cometía un error. O sea, era tan perfecto que ellos tenían que hacer tal cual como el Eterno les decía, de acuerdo a lo que el Eterno estipuló, de acuerdo al modelo que el Eterno dejó para que este sistema funcionara perfecto. Ahora, cuando uno de ellos quería hacer de acuerdo a su voluntad, ahí había caos en el servicio. Wow, y eso nos enseña, familia, que tenemos que aprender los mandamientos, que tenemos que estudiarlos, estudiar el modelo que el Eterno nos ha dado de vida, familia, y hacer de acuerdo al modelo que Él nos enseñó. Porque si nos salimos del modelo, generamos caos, familia. Y esto es algo que quizás Pablo entendía cuando él le habla a los Corintios y le dice que somos el templo del Espíritu Santo. Ok, si somos ese templo, tenemos que seguir el modelo del servicio para que no haya caos en nuestras vidas.
Y si ahora entendemos que si hay caos, es porque nos hemos salido del modelo. Interesante. Otra cosa que meditar, familia. Bien. Vamos al capítulo 9. Dice, ¿a quién tocaba limpiar las cenizas del altar interior? Versículo 9 dice, ¿a quién tocaba limpiar las cenizas del altar interior? Entraba, agarraba el cabo y la ponía delante de él. Los recogía a puñados y los metía dentro. Al final barría el resto dentro, dejaba allí el cubo y se iba. A quien tocaba limpiar las cenizas del candelabro, entraba y así encontraba las dos lámparas, situadas en la parte oriental. Encendidas, limpiaba el resto y dejaba aquellas que ardían en su sitio. Si las encontraba apagadas, las limpiaba y las prendía con las otras que estaban encendidas. Luego limpiaba de las cenizas el resto. Delante del candelabro había una piedra, y en esta 3 gradas, sobre las que se ponía el sacerdote para arreglar las lámparas. Debajo dejaba luego el jarro sobre la segunda grada y se iba. Ahora vemos que mientras aquí se hacía, sonaban las puertas, abrían las puertas. Una vez que abrían las puertas, perdón, familia, abrían las puertas, iniciaban la inmolación del cordero y a la vez ahora iniciaba dentro del lugar santo. Vamos a ir al lugar santo, vamos a volver a encontrarnos con los que están encargados de la limpieza. Empezaban a ordenar el lugar santo. Dice que lo primero que hacían era limpiar el altar del incienso, que es este que está aquí. Una vez que iniciaba, también estaba el encargado de limpiar la menorá o el candelabro. Y dice que el candelabro, la menorá, se limpiaba de la siguiente forma. Miren, esto es bien interesante, porque sabemos que la menorá tenía que estar encendida todo el tiempo. Obviamente que esto ardía de noche y de día, estaba encendida de noche y de día. Y aquí nos dice que que la menorá, al limpiarla, siempre se encontraba estos dos últimos que vemos aquí, estas dos que están aquí encendidas, estas dos últimas lámparas que se encuentran a nuestra derecha, siempre estaban encendidas. Entonces se comenzaba a limpiar las primeras 4 que obviamente estaban apagadas. Se limpiaban, se les colocaba aceite, se encendían y se dejaban estas dos últimas para el turno de la tarde. Y así, de esa forma, se aseguraban de que la menorá siempre estuviera encendida. Dice que el sacerdote encargado se levantaba, se subía a este estrado y limpiaba estas 4 que estaban apagadas, y estas dos últimas quedaban para la tarde. Una vez que él hacía ese proceso, dejaba sus utensilios en esta plataforma y se retiraba. Al igual que el que hacía la limpieza del altar. Limpiaba el altar del incienso, dejaba sus utensilios y se retiraba. Y aquí, como modo informativo, vemos la mesa de la preposición, donde cada viernes se colocaban los 12 panes de la presencia. Y así hemos culminado con el capítulo 3 de el Tratado Tamid, familia. Mucha información, hemos visto la cantidad de procesos y protocolos y gente implicada, sacerdotes implicados en el servicio del templo. Ahora entendemos por qué el Eterno da un modelo, y este modelo se tiene que cumplir a la perfección, familia. Porque alguien que haga, como les decía recién, alguien que haga algo de acuerdo a su forma de ver o a su forma de creer, a su forma de hacer las cosas, iba a generar un gran caos. Y esto es algo, familia, que tenemos que aprender. Y miren lo que ahora podemos dimensionar, como no era solamente inmolar un corderito y presentarlo en el altar, sino miren todo lo que conllevaba a presentar esta ofrenda. Había que preparar el animal, había que preparar el incienso, había que
preparar estos lugares para presentar el incienso, encender la menorá, había que preparar los utensilios, había que traer el corderito, ubicarlo, posicionarlo para que el animalito no sufra y hacer el acto de la shejitá. O sea, wow familia, miren todo lo que estaba sucediendo al mismo tiempo. Y la sincronización que había en el templo. Wow familia, esto es algo que nos enseña un poquito a cómo tenemos que tener nuestra vida con respecto al Eterno. Y miren también la importancia de estudiar el templo, familia. Porque ahora tenemos una dimensión de lo que realmente sucedía dentro del templo. Y recién hemos cubierto 3 capítulos, familia. Nos quedan 4 capítulos más. Recuerden que el tratado también tiene 7 capítulos. Y cada vez vamos viendo que presentar simplemente una ofrenda conllevaba que todo un sistema de sacerdotes estuviera trabajando, ya sea de forma directa como de forma indirecta. Así que vamos a continuar con el capítulo 4 en el próximo recorrido y lo vamos a dejar hasta aquí. Los invito, familia, a que lo vuelvan a ver, que vuelvan a revisarlo. Si tienen la Mishnah, familia, vayan junto con la Mishnah leyendo paso por paso. Si tienen la app disponible, que la puedan descargar en Android desde el Play Store y también de la tienda de aplicaciones de iPhone, lo pueden descargar. Está disponible para que lo puedan descargar. Tiene un costo, familia, pero le digo la verdad, familia, es una inversión. Porque esto nos ayuda a educarnos en el templo y cumplir parte del mandamiento que se nos ha dado como casa de Israel en el libro de Ezequiel, familia. Así que los invito a que descarguen la app, que se suscriban a Tesoros del Templo y sean parte de los estudios del templo en español y del discipulado de los del camino. Y nos veremos en el próximo recorrido, familia, descubriendo el capítulo 4 del Tratado Tamid. Así que familia, nos vemos en el próximo video. Shalom.